Seguramente ya te sepas toda la historia entre el año 0 y 10, pero aquí te contamos lo que realmente pasó mientras todos estaban ocupados escribiendo la historia que todos conocemos. La batalla del bosque de Teutoburgo fue una de las derrotas más humillantes de los romanos. En el año 9, 3 legiones romanas fueron aniquiladas por tribus germánicas. El Imperio Romano había conquistado gran parte de Europa en el siglo I después de Cristo. Sin embargo, los pueblos germánicos en la región conocida como Germania se resistían al dominio romano. Los romanos estaban tratando de consolidar su dominio en esta región y ponerla bajo su control total. Esto llevó a conflictos con las tribus germánicas, que se unieron para resistir la expansión romana. En la batalla del bosque de Teutoburgo, las tribus germánicas lideradas por el caudillo Arminio emboscaron a las 3 legiones romanas y las aniquilaron. La batalla fue brutal y los romanos fueron derrotados. Esta derrota fue un golpe devastador para el prestigio de Roma. Los romanos perdieron muchas tropas y recursos en la batalla, y los pueblos germánicos se sintieron empoderados por su victoria. La batalla también tuvo importantes consecuencias a largo plazo, ya que los romanos renunciaron a su plan de conquistar Germania. Esta batalla es un recordatorio de que incluso los imperios más poderosos pueden sufrir derrotas humillantes. Sin embargo, también muestra la resistencia y determinación de los pueblos que lucharon por su libertad. Nazaret es una ciudad histórica en Israel. En el año 1 después de Cristo, tenía una población de alrededor de 400 personas y se encontraba en una zona estratégica. La ciudad se encuentra en la región de Galilea, al norte de Israel, y es conocida por ser la ciudad donde se crió Jesús. La ubicación de Nazaret, cerca de importantes rutas comerciales, lo convirtió en un centro importante de comercio de la región, aunque fuera un pueblo pequeño. Se cree que Nazaret existió desde la Edad de Bronce, pero solo se convirtió en un importante centro de población durante el período romano. También es conocida, como he mencionado, por ser el lugar donde Jesús se crió y vivió durante gran parte de su vida, lo que lo convierte en un lugar sagrado para los cristianos. Hoy en día, la ciudad es un importante lugar de peregrinación y ha experimentado un crecimiento significativo en la industria y su población, con casi 80.000 personas. En resumen, Nazaret, en el año 1 después de Cristo, era una pequeña ciudad estratégica que se convirtió en un importante centro de comercio en la región y actualmente es famosa como lugar de peregrinación. Augusto fue el primer emperador romano que reinó desde el año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Durante su mandato, Roma experimentó un periodo de paz y prosperidad conocido como la Pax Romana. Augusto también inició una serie de reformas que ayudaron a estabilizar la economía y el gobierno. Una de las más importantes fue la creación de una moneda romana común que se utilizó en todo el imperio. También se construyeron carreteras y acueductos para mejorar la comunicación y el suministro de agua. Durante la era de Augusto, el arte y la literatura florecieron. Escritores como Ovidio y Virgilio crearon sus obras maestras como las Metamorfosis y la Eneida. También se construyeron monumentos famosos como el Ara Pacis, un altar dedicado a la paz y a la prosperidad. El emperador se preocupó por la moral y las tradiciones romanas y trató de restaurarlas a través de leyes que fomentaban el matrimonio y la procreación. También promovió la religión y la creencia en los dioses romanos. Durante este periodo, Roma se convirtió en una potencia militar y conquistó nuevos territorios, incluyendo Egipto y partes de Europa y Asia. Augusto también reorganizó el ejército romano y empezó a usar la conocida Guardia Pretoriana, una fuerza de élite que lo protegía a él y a la ciudad de Roma. A pesar de su éxito, el reinado de Augusto no fue sin controversias. Algunos historiadores acusan a Augusto de ser un dictador que socavó la libertad del pueblo romano y creó una monarquía disfrazada. Sin embargo, es difícil negar que su gobierno fue un periodo de estabilidad y prosperidad para Roma. La dinastía Han en China fue una época dorada para la cultura y la ciencia. Duró desde el año 206 a.C. hasta el año 220 después de Cristo, y fue una de las dinastías más importantes en la historia china. Durante la dinastía, China experimentó un gran desarrollo cultural y científico, haciendo foco en la literatura, la poesía, la música y el arte.
Además, se realizaron grandes avances en áreas como la metalurgia, la astronomía y la medicina. La dinastía Han también se caracterizó por la creación de una administración centralizada y unificada en China. Esto permitió una mejor organización del gobierno y la sociedad, lo que a su vez condujo a una mayor prosperidad. También se construyeron grandes obras públicas como la continuación de la Gran Muralla China y la Ruta de la Seda. Estas infraestructuras permitieron una mayor conexión y comercio entre China y otros países. Esta época fue de exploración y descubrimiento en China. El emperador Wu envió expediciones a través del Océano Índico y llegó hasta Arabia y África. Aunque la dinastía Han llegó a su fin en el año 220 después de Cristo, su legado cultural y científico continuó durante siglos. La literatura, el arte y la ciencia de la dinastía Han influyeron en la cultura china posterior. Petra, ubicada en Jordania, se encuentra tallada en la roca y ha sido un centro importante de comercio desde hace miles de años. Petra fue fundada en el siglo VI a.C. por los nabateos, una tribu árabe nómada que se estableció en la región de Jordania. En un principio, Petra era un centro de comercio de caravanas. En el año 106 después de Cristo, el Imperio Romano conquistó Petra y la ciudad se convirtió en una importante provincia romana. Los romanos construyeron monumentos y edificios impresionantes, incluyendo un anfiteatro y un templo. Petra comenzó a declinar en el siglo IV después de Cristo y finalmente fue abandonada en el siglo VII debido a las invasiones islámicas. La ciudad fue olvidada durante muchos siglos, hasta que fue redescubierta en el siglo XIX. La ciudad fue un centro de comercio importante debido a su ubicación estratégica en la Ruta de la Seda, y también fue un muy importante centro de culto para los nabateos y los romanos. Hoy en día es conocida por sus impresionantes edificios y monumentos tallados en la roca, como el tesoro, el monasterio y la tumba de los obeliscos. Estos edificios fueron tallados en la roca por expertos nabateos. Actualmente es uno de los sitios turísticos más populares de Jordania y del mundo entero. Fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 y es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Siguiendo en China, en el año 9, otra de las dinastías más importantes de China llegó a su fin con la muerte del emperador Ping. Su sucesor designado era un niño de 2 años y los funcionarios de la corte se dividieron en facciones sobre quién debería ser su regente. Fue en medio de esta confusión que Wang Mang, un ambicioso noble y consejero, decidió actuar y usurpó el trono, estableciendo la dinastía Qing. Wang Mang era un miembro de la familia real de la dinastía Han y había sido consejero de varios emperadores. Era conocido por sus ideas políticas radicales y sus reformas económicas y sociales. Sin embargo, su ambición lo llevó a traicionar a la dinastía Han y a tomar el trono para sí mismo. Una vez que llegó al poder, el emperador inició una serie de reformas que incluyeron la abolición de la esclavitud, la distribución de tierras y la nacionalización de la industria. También implementó un nuevo calendario y cambió el sistema monetario. Sin embargo, las reformas no fueron bien recibidas por todos. La nobleza y los campesinos se opusieron a sus políticas y surgieron conflictos armados en todo el país. Además, el clima adverso y las malas cosechas provocaron hambrunas y rebeliones. La dinastía Qin duró solo unos pocos años antes de que fuera derrocada por una rebelión liderada por Liu Qiu, quien estableció la dinastía Han Oriental. Wang Mang fue capturado y ejecutado en el año 23. A pesar de su fracaso como emperador, Wang Mang fue recordado por sus ideas innovadoras y sus reformas. Hoy en día, algunos historiadores lo ven como un precursor de las políticas socialistas modernas. La Primera Guerra Judía fue un conflicto histórico que cambió el curso de la historia. Judea había estado bajo el control del Imperio Romano durante varios años. Sin embargo, en el año 6, el emperador Augusto decidió convertir a Judea en una provincia romana. Esto provocó un gran descontento entre el pueblo. Los judíos se resistieron al control romano, ya que sentían que estaban siendo oprimidos. Los romanos impusieron impuestos y leyes que eran contrarias a las creencias y prácticas judías, lo que llevó a un aumento de la tensión. La Primera Guerra Judía comenzó 6 décadas más tarde, en el año 66, cuando los judíos se rebelaron contra el dominio romano.
Los rebeldes tomaron el control de Jerusalén y establecieron un gobierno independiente. La guerra fue larga y sangrienta, y ambas partes sufrieron muchas pérdidas. Los romanos finalmente lograron recuperar Jerusalén y aplastar la rebelión. Muchos judíos fueron asesinados o esclavizados. La guerra tuvo importantes consecuencias. Los romanos destruyeron el templo de Jerusalén, que era el centro religioso del judaísmo. También se produjo una diáspora judía, ya que muchos judíos huyeron de Judea para evitar la persecución. La guerra ha tenido un impacto duradero en la historia y cultura. La diáspora judía llevó a la creación de comunidades judías en todo el mundo, mientras que la destrucción del templo de Jerusalén llevó al desarrollo del judaísmo rabínico. Todo el mundo sabe que la India es un país con una rica historia llena de leyendas y descubrimientos sorprendentes. Uno de ellos ocurrió en la era Vikrama, que fue fundada en el año 5 después de Cristo por el rey Vikramaditya. Aquí se creó el sistema de calendario Vikram Samvat, que se basa en la posición de la luna y el sol, y tiene una duración de 12 meses solares y lunares. Los días de la semana tienen nombres relacionados con los cuerpos celestes, como Ravi, domingo, Chandra, lunes, y Bud, miércoles. Esta era fue establecida por el rey para conmemorar su victoria sobre los Shakas. Según la leyenda, Vikramaditya fue coronado en Ujjain, y su reinado se consideró una época dorada en la historia de la India. En el año 2050 del calendario, que corresponde al año 1993 en nuestro calendario gregoriano, se celebró con gran entusiasmo en toda la India. El sistema de calendario todavía se utiliza en partes de la India, especialmente en el norte y el oeste del país. También se utiliza para determinar las fechas de los festivales y ceremonias religiosas en todo el país. El sistema es importante para la cultura y la historia de la India, ya que ha perdurado durante más de 2000 años. Es una muestra de la capacidad de los antiguos reyes de la India para crear sistemas de medición del tiempo precisos y detallados. En la actualidad, su influencia ha llegado incluso más allá de las fronteras de la India, ya que ha inspirado la creación de otros calendarios basados en el Sol y la Luna en todo el mundo. Séneca fue uno de los filósofos romanos más influyentes de su tiempo. Nació en el año 5 a.C. en Córdoba, el nombre romano para la actual Córdoba en España. En su juventud, Séneca fue enviado a Roma para estudiar retórica y filosofía. Allí se convirtió en un orador muy respetado y en uno de los filósofos más destacados de la época. A lo largo de su vida, escribió numerosas obras sobre la ética, la política y la religión. Sus escritos tuvieron una gran influencia en el pensamiento filósofo occidental, especialmente durante la Edad Media. Séneca también tuvo una carrera política en la corte del emperador Nerón, lo que le llevó a estar involucrado en algunos acontecimientos controvertidos. A pesar de ello, fue uno de los importantes asesores de Nerón. En el año 65 después de Cristo, Séneca fue acusado de conspirar contra Nerón y se le obligó a cometer suicidio. Sin embargo, su legado y sus enseñanzas han perdurado a lo largo del tiempo. La historia de Yuri se remonta al siglo I después de Cristo, cuando Goguryeo era un pequeño estado que luchaba por sobrevivir en la península de Corea. Yuri ascendió al trono después de la muerte de su padre, el rey Taejo. Asumió el poder a una edad temprana y fue capaz de mantener la estabilidad y la prosperidad en su reino. Durante su gobierno, Yuri se enfocó en expandir su territorio y en fortalecer su ejército. Sus esfuerzos tuvieron éxito, y Goguryeo se convirtió en un estado poderoso y respetado en la península. Yuri también fue un patrón de las artes y las ciencias, apoyó a los poetas y artistas, y construyó templos y palacios para promover la cultura en su reino. Aunque Yuri gobernó durante un tiempo de paz y prosperidad, también tuvo que enfrentarse a las invasiones de los estados vecinos. Él y su ejército lucharon valientemente para defender su tierra y su gente. Yuri murió en el año 18 después de Cristo y fue sucedido por su hijo, Dae-Musin. A pesar de su muerte, Yuri dejó un legado duradero como uno de los gobernantes más influyentes de Goguryeo. Hoy en día, la historia y la leyenda de Yuri todavía son recordadas en Corea. Su valentía, su sabiduría y su visión han inspirado a muchos a lo largo de los siglos.
En el próximo capítulo, 10 historias más donde lo dejamos. No olvides suscribirte para conocer la historia que nunca te contaron.